la alineación del horizonte. El cielo, un lienzo negro cubierto de nubes pesadas, prometía un evento que no se repetiría en siglos. Desde hacía meses los astrónomos anticipaban la gran alineación de enero de 2025, un espectáculo cósmico donde todos los planetas visibles del sistema solar formarían una línea casi perfecta en el firmamento. Para los científicos, era una oportunidad para estudiar las fuerzas gravitatorias a una escala única. Pero para otros era algo más. Algunos lo veían como un presagio, un aviso de cambios inminentes. Cultos surgieron en todo el mundo, predicando el fin de los tiempos. La verdad, sin embargo, resultó ser algo aún más extraño, y yo estaba allí para verlo. La señal. Todo comenzó un mes antes de la alineación, el 25 de diciembre de 2024. Mientras la mayoría del mundo celebraba las fiestas, en el Observatorio Internacional de Arcadia trabajábamos día y noche. La alineación no era solo un espectáculo visual, ofrecía una rara oportunidad para estudiar cómo las fuerzas gravitatorias de los planetas afectaban nuestro entorno. Yo, Alex Ferrer, lideraba un equipo encargado de monitorear las anomalías gravitacionales. Aquella noche, el laboratorio estaba tranquilo, con solo un puñado de nosotros trabajando. Fue entonces cuando Clara, mi asistente, irrumpió en la sala con una expresión que oscilaba entre el asombro y el miedo. «Doctor, tiene que ver esto». En su tableta, un gráfico mostraba una señal de radio proveniente de una región del espacio cerca de Júpiter. Era irregular, pero con un patrón claro. Pulsos cortos seguidos de un silencio prolongado. ¿Interferencias?, pregunté, aunque ya sabía que no lo era. No, ya lo comprobé 3 veces. No es ruido aleatorio, es como un mensaje. Mientras lo analizábamos, la señal se intensificó, resonando en nuestros instrumentos con un ritmo casi hipnótico. Algo me dijo que no era una coincidencia. La alineación estaba despertando algo en las profundidades del cosmos. El eco en la Tierra. Conforme nos acercábamos al día de la alineación, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. En todo el mundo se reportaron fallas en los sistemas de navegación. Satélites mostraban lecturas erráticas y los sensores gravitacionales de Arcadia captaban fluctuaciones inexplicables. El 5 de enero, mientras revisábamos datos, ocurrió algo aún más desconcertante. Clara y yo estábamos observando la región de la señal cuando una luz brillante apareció en el monitor. No era un error. Allí estaba, visible desde los telescopios, un destello intermitente en el espacio profundo. La luz parecía pulsar al mismo ritmo que la señal. Al aumentar el zoom, detectamos algo imposible, una estructura, flotando en el vacío, justo en el trayecto de los planetas alineados. No era un asteroide, no era nada que la humanidad hubiera puesto allí. Informamos de inmediato a la red global de observatorios. Pronto, todos los ojos del mundo estaban puestos en aquel objeto. Los gobiernos guardaron silencio, pero las teorías conspirativas estallaron en Internet. Algunos decían que era una nave alienígena. Otros hablaban de un arma celestial. El 20 de enero, la estructura se movió por primera vez. El portal, la alineación alcanzó su punto máximo el 25 de enero a las 23:57. Para entonces, la estructura ya había captado la atención de todos los medios. En Arcadia, estábamos transmitiendo en vivo, analizando cada detalle. A las 23:59 ocurrió. La estructura comenzó a girar lentamente, proyectando haces de luz que convergieron en un único punto. Desde la Tierra parecía un pequeño sol que brillaba en medio de la alineación, pero no era luz lo que emitía, era algo más. En cuestión de segundos, el espacio alrededor de la estructura se deformó, como si fuera absorbido hacia adentro. Un portal, un agujero negro luminoso, se abrió frente a nuestros ojos. Las transmisiones se cortaron en todo el mundo. Los satélites dejaron de funcionar. Y entonces llegaron ellos, los visitantes. Desde el portal emergieron figuras que desafiaban la lógica. Seres altos,
con cuerpos hechos de una sustancia translúcida que reflejaba las estrellas. Sus extremidades se movían con una gracia antinatural y sus ojos, orbes de luz intensa, parecían atravesarte al mirarte. No había palabras, solo una presencia abrumadora. El cielo se iluminó con símbolos desconocidos, proyectados desde el portal hacia la tierra. Los científicos en Arcadia intentaron descifrarlos, pero parecía un lenguaje tan avanzado que nuestras herramientas eran inútiles. Y entonces la señal regresó. Pero esta vez no eran pulsos, era una voz. Manipulaban sus órbitas, extrayendo energía de ellos como si fueran baterías cósmicas. Mientras los gobiernos intentaban responder militarmente, los cielos se llenaron de luz. Los misiles enviados desde la Tierra se desintegraron antes de acercarse. Fue entonces cuando Margarita hizo un descubrimiento aterrador. No quieren destruirnos, quieren que veamos. Sus palabras eran un eco de lo que todos sentíamos. El destino de la humanidad, la alineación terminó, pero los efectos quedaron. Los días se acortaron. Los océanos comenzaron a moverse en direcciones imposibles, y en las noches podíamos verlas, las sombras de los visitantes, proyectadas en nuestras lunas. El mensaje final llegó una semana después, grabado en los cielos como un fuego eterno. Observamos, y pronto regresaremos. No hubo celebración, solo un silencio profundo, porque ahora sabíamos que no éramos los guardianes de este mundo, solo los ocupantes temporales de algo mucho más grande y extraño. El silencio del firmamento. El cielo, oscuro y solemne, se preparaba para un espectáculo que los astrónomos habían anticipado por décadas. La alineación planetaria de enero de 2025 sería única, no solo por la perfecta sincronía de los cuerpos celestes, sino porque traía consigo un extraño fenómeno: el aumento en la resonancia Schumann, el pulso electromagnético natural de la Tierra. Para muchos era una coincidencia sin importancia, para otros una señal de que algo más estaba ocurriendo. En los días previos al evento comenzaron los murmullos, luces extrañas en el cielo, desapariciones inexplicables y el más desconcertante de todos, un silencio absoluto en regiones enteras del mundo. Esta es la historia de lo que realmente ocurrió y por qué el mundo nunca volvió a ser el mismo. El fenómeno del silencio. La primera señal llegó el 12 de enero, 13 días antes de la alineación. En una pequeña comunidad minera al norte de Canadá, los habitantes despertaron para encontrar algo perturbador: un silencio total. No se escuchaban los pájaros, ni el murmullo de los ríos, ni siquiera el sonido del viento. Los reportes llegaron rápido, pero nadie supo explicar el fenómeno. Para los científicos se trataba de una anomalía acústica. Para los lugareños era un mal presagio. Pronto, el fenómeno comenzó a expandirse. Para el 18 de enero, ya había más de 30 regiones en todo el mundo donde reinaba un silencio absoluto. No era solo la falta de sonidos naturales. En esas áreas, incluso las máquinas parecían fallar. Los motores no rugían, las alarmas no sonaban, y las voces humanas se desvanecían en el aire como si fueran absorbidas por algo invisible. Fue entonces cuando llegaron los primeros reportes de desapariciones. El equipo de observación. Mi nombre es Elena Soriano, astrofísica del Observatorio Astronómico Internacional de Atacama, y fui asignada a uno de los equipos encargados de investigar el fenómeno. La región que nos asignaron era un valle aislado en los Andes, donde se había detectado un incremento inusual en la resonancia Schumann. Viajamos al lugar el 21 de enero, equipados con todo lo necesario: detectores de sonido, instrumentos electromagnéticos y drones autónomos. Apenas llegamos, notamos algo inquietante. El aire estaba pesado, como si algo invisible nos presionara desde todas direcciones. Al caminar, nuestros pasos parecían amortiguados y nuestras voces se escuchaban apenas como un eco distante. La noche del 22 de enero, mientras analizábamos los datos, ocurrió algo que nunca olvidaré. Las luces en el cielo,
A las 2:45 am, las cámaras de los drones captaron algo extraordinario, una serie de luces que danzaban en el cielo, formando patrones geométricos imposibles. No eran meteoros ni auroras boreales, parecían conscientes, como si supieran que las estábamos observando. Un miembro del equipo, Roberto, intentó acercarse más para filmar, pero desapareció en cuestión de segundos. Estábamos monitoreándolo a través de su cámara corporal cuando ocurrió. Una sombra surgió del suelo, envolviéndolo en un instante. Intentamos buscarlo, pero no quedaba rastro de él. En su lugar, el detector de sonido mostró algo aterrador. La resonancia Schumann había alcanzado un pico que jamás se había registrado. Era como si la Tierra misma estuviera gritando en silencio. Los ecos de otra dimensión. El 24 de enero, un día antes de la alineación, descubrimos algo que desafió toda lógica. Mientras revisábamos las grabaciones de las últimas 24 horas, encontramos imágenes imposibles, personas que parecían caminar entre las luces. No eran parte de nuestro equipo. Sus movimientos eran erráticos y sus cuerpos se desvanecían como humo al contacto con la luz. Una hipótesis comenzó a tomar forma. Las áreas de silencio no eran simples anomalías. Eran puntos donde las leyes de nuestra realidad se estaban debilitando. Esa noche, mientras preparábamos un último experimento, Clara, una de las ingenieras, señaló algo en el horizonte. Allí, entre las montañas, una enorme grieta oscura se abría en el cielo. No era una nube ni una sombra, era algo más, algo vivo, la alineación. Cuando llegó el día de la alineación, la grieta se había expandido, cubriendo casi la totalidad del cielo sobre el valle. La resonancia Schumann se disparó nuevamente, y con ella el silencio se hizo absoluto. Fue entonces cuando lo vimos. Figuras humanoides emergiendo de la grieta, caminando con movimientos fluidos pero inhumanos. No tenían rostros, solo siluetas negras que absorbían la poca luz que quedaba. Intentamos comunicarnos con ellas, pero era inútil. En lugar de responder, comenzaron a avanzar hacia nuestro campamento. Las máquinas dejaron de funcionar, las luces se apagaron, y en ese instante comprendimos la verdad. No estaban aquí para observar, estaban aquí para reclamar. No me tocó, pero su presencia era tan abrumadora que caí de rodillas. Una voz resonó en mi mente, profunda y sin emociones. La alineación no es un evento astronómico, es una apertura, una conexión entre mundos que nunca debieron cruzarse. Y ahora el equilibrio será restaurado. Desperté horas después, sola en el valle. No quedaba rastro del equipo, ni del campamento, ni de las figuras. Al mirar el cielo, la grieta había desaparecido, pero sabía que algo había cambiado. Volví al observatorio, pero nadie creyó mi relato. Sin embargo, en las semanas siguientes, comenzaron a surgir reportes de personas desaparecidas en todo el mundo. La alineación terminó, pero las sombras permanecieron. Y cada noche, cuando el silencio se hace demasiado profundo, siento que algo me observa desde las esquinas de mi habitación.